بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordiosísimo, la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bien. Ya hemos llegado a la clase número 6. La clase anterior hemos visto el primer modo de purificación ritual, es decir, la ablución o vudú. Y hoy vamos a ver lo que es la ablución o vudú ertemosi, es decir, la ablución por inmersión. ¿Cómo se realiza la ablución por inmersión? La ablución por inmersión es, en vez de tomar agua con nuestras manos como habíamos visto en la clase anterior, es cuando tenemos, por ejemplo, una pileta o una fuente de agua o un río o cualquier lugar donde haya agua pura, y vamos a realizar la ablución sumergiendo nuestros brazos. ¿De qué modo lo vamos a hacer? Como habíamos dicho que la ablución debía ser de arriba hacia abajo, lo podemos hacer de dos modos. Por ejemplo, sumergimos nuestra cabeza, primero empezaríamos por la cara, como habíamos dicho, por el rostro, sumergiendo nuestra cara empezando por la frente y retirando la cabeza hasta la pera. La otra opción, que la vamos a ver después, después un brazo empezando por el codo, del mismo modo, sumergiríamos primero el codo hasta sacar la mano de la superficie del agua, y después el siguiente brazo sumergiendo primero el codo hasta la mano, de ese modo. Ese es el primer modo de hacer la ablución por inmersión. La otra forma es, por ejemplo, no ponemos la intención de hacer la ablución, pero sumergimos la cabeza en el agua. Cuando tenemos la cabeza en el agua, ponemos la intención de hacer la ablución y sacamos la cabeza de la frente hacia arriba. Lo mismo con el brazo. Por ejemplo, después el brazo. Sumergimos el brazo y recién ponemos la intención de hacer la ablución cuando sacamos el brazo hacia afuera. Y el otro brazo lo mismo, lo hundimos y ponemos la intención de hacer la ablución por inmersión cuando lo sacamos. Bien. Obviamente después con el agua sobrante vamos a hacer el frotado de la frente, digamos, de la parte frontal de la cabeza, pie derecho, pie izquierdo. Con el agua sobrante no vamos a tomar nuevamente agua, que en el caso de este tipo de ablución es abundante porque se empapa, digamos, las manos y la cabeza, todos lados. Podemos, por ejemplo, hacerlo por partes. Por ejemplo, hacemos por inmersión solo el rostro y el resto lo hacemos tomando agua y arrojándolo en las manos. También es posible. Es decir, se puede elegir. O hago la cara, un brazo y el otro lo hago con él. También se puede. Lo importante es que todas las partes que tienen que ser, digamos, lavadas o frotadas, lo sean, digamos. Esa es la condición para que, digamos, nuestra ablución sea correcta. Bien, hay un par de ejemplos más que deberíamos ver, que tienen que ver con
El caso de una persona que le falte un brazo o una pierna o una parte del brazo o una parte de la pierna, bien. Vamos a ver que una persona, por ejemplo, que le falte un brazo, esa persona deberá hacer el vudú de forma normal hasta la parte del brazo que tenga. Obviamente, por ejemplo, si es un brazo, si es un brazo, si la cantidad de brazo que le falta no excede, digamos, el codo, debe hacerlo, por ejemplo, tiene solo esta parte del brazo, deberá hacer el vudú sobre esta parte del brazo que tiene. O si es hasta acá o hasta acá, lo debo hacer. Pero si digamos, la amputación es más allá del codo, esta parte del vudú digamos, cancelaría, o sea, haría cara y el brazo izquierdo únicamente. ¿Cómo lo hace? Obviamente, si tiene un solo brazo, va a hacerlo la limpieza con este brazo y en este, por ejemplo, como si tiene una canilla, puede hacerlo por inmersión el otro brazo. Lo mismo con las piernas. En el caso, la cantidad de pie que quede lo debe pasar. En el caso de que directamente no tiene pie la persona, debería directamente, por ejemplo, falta el pie izquierdo, directamente después de mano derecha, mano izquierda, vamos directamente al pie izquierdo. Eso es en el caso de una persona que haya sufrido una amputación. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. Bien. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver otro tipo de ablución. Esto es en el caso de que tengamos una herida, ¿bien? En las leyes prácticas, este tipo de ablución se le llama la ablución yaviré, que es decir, sobre vendaje. Es la ablución que se realiza sobre, en el caso de que tengamos una venda, un yeso, que tengamos, por ejemplo, una crema muy espesa, en el caso de las quemaduras pasa, por ejemplo. ¿Cómo debemos realizar nuestra ablución en el caso de que tengamos venda, yeso o algún tipo de vendaje o crema sobre alguno de los miembros, digamos, de la ablución? Bien, hay distintos modos de hacerlo, que debemos verlo de forma general. En este libro hay un cuadro que es muy interesante, que sería bueno que estuviese en castellano, pero bueno, voy a tratar de ver si se puede traducir y que lo agreguen al video. Bien. En el caso de que, vamos a empezar por lo más sencillo, en el caso de que se pueda liberar el yeso y que no tenga daño, el hecho de liberar el yeso, por ejemplo, el yeso o una venda, por ejemplo, puedo abrir la venda, vamos a sacar la venda y vamos a hacerlo la ablución de forma normal. Pero en el caso de que tenga daño, digamos, y podamos abrirlo, pero tenga daño, vamos a hacer la ablución en los costados de este yeso o poniendo una pequeña tela sobre el lugar donde estamos heridos. Algunos dicen que es preferible, o sea, por ejemplo, tengo una gran herida en esta parte de la mano, ¿qué hago? Pongo una pequeña tela y hago digamos, el lavado del brazo, por ejemplo. Ahora, si incluso esa tela también tiene daño, lo hacemos por los costados. En el caso de que no podamos abrir el yeso, ahí es cuando propiamente estaríamos haciendo la ablución yaviré o sobre la venda. Vamos a hacer la parte que podamos, por ejemplo, el yeso llega hasta aquí. Entonces, la parte que podemos, sí vamos a hacerle pasar la mano, lavarla como hacemos siempre, y el resto vamos simplemente a pasar la mano por encima de la venda, hasta donde podamos. En cualquier parte del cuerpo que sea en los brazos, o en las piernas, o en la cabeza. En la cabeza igual, por ejemplo, no sé, tenemos la nariz, una venda en la nariz, vamos a pasarlo por donde podemos, y por arriba de acá, en caso de que no tenga daño, lo vamos a pasar por encima. Bien. Hay
Hay otras opciones, por ejemplo, en, en el caso de que nosotros podamos, digamos, eh, realizarlo únicamente por los costados de una de las heridas y no se pueda llegar a la parte, digamos, del yaviré. Algunos dicen que es preferible, además de hacer este vudú yavirí sobre el yeso, además hacer un tayamum. Eso, sobre todo cuando es en las piernas o por ejemplo en la frente, que son los lugares donde debe llegar solo el frotado de agua, ¿no es? Entonces, es decir, si tenemos un yeso en una pierna, en un pie, muchos dicen que es preferible agregar al yeso, a esa parte, digamos, de frotado sobre el yeso, debemos también hacer un tayamum, que en la clase siguiente vamos a ver exactamente en qué consiste, digamos. Bueno, en el caso, ahí vamos a ver varios ejemplos en los que podemos llegar a tener inconvenientes. Por ejemplo, no sabemos, en este momento yo tengo los dos pies o una pierna o parte de una pierna o de un pie con yeso. No sabemos exactamente si debo hacer un tayamún o debo hacer un vudú yaviré o una ablución sobre el vendaje. En ese caso, si no sabemos y no tenemos a nadie a quien consultar, lo que deberíamos hacer son las dos cosas, por una cuestión de precaución, como habíamos visto en la clase anterior. Bien, cuando tenemos una mano cubierta, lo que vamos a hacer, por ejemplo, toda esta mano, hasta los dedos los tengo cubiertos, con lo cual con esta mano no puedo hacer la vamos a hacer con la mano contraria, digamos, no habría problema. Bien, en el caso de que no podamos con ninguna de las dos manos, en ese caso se puede tomar ayuda de alguien más, digamos. Es lo mismo que en el caso que una persona que tenga los brazos amputados, ambos dos brazos amputados, en ese caso puede tomar ayuda de alguien más para, por ejemplo, hacer la parte de la cara, la frente y los pies. Bien, ¿en qué casos deberíamos hacer el tayamún? ¿En qué casos deberíamos hacer la ablución sobre el vendaje? Bien, si solo una parte, digamos, o unas partes de los miembros incluidos dentro del lavado, del frotado, una o dos partes, por ejemplo, están cubiertas, vamos a hacer el vudú yavirei. Es decir, siempre y cuando la mayoría de las partes estén libres, por ejemplo, son 5 partes, o 6 partes, si de ellas 2 o 3 son las que están cubiertas, vamos a seguir haciendo el vudú sobre el vendaje. Pero si son 4 o más, vamos a hacer el tayamum, preferiblemente. Bien, por ejemplo, tenemos cubierto el brazo, pero no es exactamente la parte, digamos, en la que tenemos que realizar el lavado o el frotado. Si tenemos la posibilidad de correr el vendaje, deberíamos correrlo. Porque, por ejemplo, si el vendaje a veces se hace de forma, con cantidad, digamos, de tela o de yeso o lo que fuese, que sobrepasa la zona afectada por la lesión o por la quemadura o por la quebradura, lo que fuese. Si tenemos la posibilidad de correrlo, deberíamos intentar llegar hasta esa parte, digamos, correrla y hacerlo. En caso contrario, si deberíamos agregar como precaución después del vudú un tayamum, sobre todo cuando se trata de las partes que debemos frotar. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos varios yesos o varias vendas, por ejemplo, me he quemado acá, me he quemado acá, me he quemado acá, pero en el medio queda parte suelta del vendaje, digamos. Me han hecho un vendaje acá y otro vendaje. Tenemos la parte que tengo venda, hacer el frotado sobre la venda, la otra parte lavar, el frotado sobre la venda, lavar y de ese modo, digamos. Del mismo modo sobre todo el resto, digamos, de los miembros o las partes que debemos limpiar o lavar o frotar durante nuestra ablución. Bien, creo que con eso es suficiente por el día de hoy
y espero que haya sido clara la clase y vamos a seguir continuando con las distintas formas de purificación ritual. Vamos a terminar esta clase con un salawat al profeta Muhammad y a su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين